Lectores, tanto tiempo, una vez más, como fue la tónica durante el 2024, volvemos a empezar el video con la frasecita, ¿no? Tanto tiempo. Espero de todas maneras que el 2025 sea un muy buen año, por supuesto, para todos nosotros, y que también, en mi caso personal, ya tenga un poco más, no quiero decir controlado, pero un poco más, mucho mejor organizado en cuanto a todo el tema de los videos que voy publicando, y que antes por supuesto tengo que grabar y editar y todo lo que implica las reseñas en video para este canal. En cualquier caso, ante todo, muchísimas gracias por estar acá, y en esta ocasión voy a hablarles de los libros que más me gustaron, de los que más se me quedaron, de los que leí durante el 2024. Un año en el que leí muchísimo menos de lo que acostumbré en años anteriores, pero que de todas maneras me dejó varios títulos que ya se transformaron en favoritos, y más que títulos, varios autores que descubrí el año pasado y de quienes quiero hablarles. Empezamos entonces con esta lista, que la verdad es bastante cortita, así es que empecemos. En primer lugar, el libro de ilustración e historia Monstruos y Dioses, con historia escrita por Francisco Ortega e ilustraciones de Félix Vega, ambos chilenos. Debo decir que llegué a este libro, como he llegado a varios otros títulos, por las ilustraciones de Félix Vega. Sus ilustraciones, que para mí son una maravilla. El libro incluye historias muy interesantes de todo tipo de monstruos y mitos monstruosos chilenos, desde la mitología chilota, del norte y del sur, algunas referencias culturales, el Dr. Mortis, los monstruos de los libros de Donoso, lo que me sorprendió mucho verlo acá, la verdad. Pero, una vez más, son las ilustraciones de Félix Vega las que me llevaron a buscar y disfrutar muchísimo de este libro. Vean algunas de las ilustraciones. Y eso es solo una muestra del trabajo de Félix Vega. De nuevo, Félix Vega puede publicar la lista del supermercado, si viene con dibujo, allá voy. Así es que recomendadísimo. Monstruos y Dioses, Francisco Ortega, Félix Vega. Quienes busquen buena ilustración, no se pueden perder esta maravillosa publicación. John Palahiri es una autora que conocí hace ya varios años. He leído de ella una colección de cuentos, que después de leer supe que había sido muy premiada, su primera colección de cuentos, de la que jamás me voy a acordar del nombre porque mi cabeza no da para acordarse de esas cosas. Y después de eso leí también más recientemente su otra colección de cuentos, una colección de cuentos que ella escribió en italiano, Cuentos Romanos se llaman. Está la reseña por acá en alguna parte del canal por si acaso quieren verla. Es maravilloso como escribe esta mujer. Me faltan por leer sus novelas, las primeras novelas que publicó y que escribió en inglés durante un tiempo de su carrera más cercano a estos días. Ha escrito en italiano después de mudarse a Italia y aprender el idioma, y maravillosas las cosas que ha sacado también, como por ejemplo ese Cuentos Romanos, que lo escribió en italiano, y después ella misma lo tradujo al inglés. Y en relación con toda la experiencia que ella tuvo aprendiendo, adquiriendo el idioma y empapándose de la historia y de la cultura en Italia, es que publicó En otras palabras. Aquí está su historia de aprendizaje, de adquisición del idioma italiano. También de la mentalidad y de lo frustrante que llegó a ser a veces lo que le costaba aprender. Ella quizá en algún momento pensó que iba a ser mucho más rápido. Cómo empezó a estudiar mientras todavía vivía en Estados Unidos. Después, cuando ya llegó a Italia,
muy locamente le dio por empezar a escribir en italiano, casi como de inmediato, lo que tiene que haber sido muy frustrante, pero lo hizo igual, habla de esos cuadernos, habla de esas historias, y finalmente cuando este libro salió, originalmente salió publicado en italiano, escrito por ella en italiano, que fue creo que su primera incursión en la escritura en otro idioma. En algún momento también acá menciona a la autora de Klaus y Lucas, Agatha Christoph, que también es una persona que se fue de un país a otro y en ese otro país comenzó a escribir. Ella comenzó a escribir en ese otro país y en el idioma de ese país. Durante un tiempo Jhumpa Lahiri hizo lo mismo. Si no me equivoco, ella ya se devolvió a Estados Unidos, entonces ahora es posible que comience a escribir y publicar de nuevo en inglés. Aunque quién sabe, capaz que siga sacando textos primero en italiano, no lo sé. Este otro libro que leí de ella el año pasado, Donde me encuentro, también lo escribió en italiano. Es un libro de ficción, es una historia, es la historia de una mujer solitaria, cuarentona, sin familia, sin hijos, no tiene una buena relación con su madre, recuerda a su padre muerto. Y el título, Donde me encuentro, se refiere a que cada una de las historias que va contando, lo que le va ocurriendo en su vida diaria, donde trabaja, a la gente que conoce, es que ella parte estas historias dependiendo del lugar donde se encuentre. Entonces, si va por la calle, si se encuentra en su café favorito, si está en su casa, las cosas que le ocurren mientras está haciendo clases, en algún momento se muda, va a ver a la mamá, el recorrido en tren, todo eso a partir de cada uno de esos detalles donde se encuentra la protagonista, es que comienzan las diferentes historias que ella cuenta. Esta autora tiene una escritura que la verdad a mí me gusta muchísimo y es muy sutil su escritura, no es, por lo menos las cosas que he leído de ella hasta ahora no tienen grandes giros. Muchas veces se sienten, sobre todo me pasó con cuentos romanos, se siente como estas historias donde no pasa nada, porque todo lo que ocurre está en el pensamiento y en el sentir de los personajes, de las personas de las que hablan estas historias, más que en el entorno o lo que puede estar pasando alrededor de ellos. Y cómo esos entornos y esas situaciones los afectan. Pero ella se centra mucho en el sentir y en la experiencia de la gente y cómo se ve afectada por las cosas que les ocurren. Aquí también, en Donde me encuentro también. Y bueno, a esto que no es ficción, por supuesto, también cómo se vio afectada la autora por todo el entorno y todo lo que estaba viviendo y viendo mientras aprendía el italiano. Maravillosa para mí la escritura de Jhumpa Lahiri, no puedo recomendarla lo suficiente. Y si andan a la búsqueda de una, como les digo, una escritura sutil, sublime, historias calmadas, historias tranquilas de gente, por lo general ya de los 40 para arriba, aquí hay muchísimo donde irse. Jhumpa Lahiri, autora que el año pasado disfruté mucho, búsquenla si buscan buena escritura. Y hablando de escrituras únicas, Emiliano Monge. Este fue el libro que leí de él el año pasado, justo antes del final, que es básicamente la historia algo ficcionalizada de su mamá, una biografía, tanto de ella como de él. Porque la biografía de su mamá también incluye el nacimiento y, bueno, toda la infancia, adolescencia, toda la vida básicamente que pasaron juntos. Por supuesto, Emiliano Monge, por lo tanto esto no podía ser una biografía normal, tranquilita, nació, estudió, creció y se fue, no. Él va contando, va desarrollando la historia de esta persona, de esta mujer, como si fuera un personaje, lo transforma en un personaje, él también se transforma en un personaje, y además, después de contar cada capítulo que es la vida de esta mujer, va contando algún hecho histórico, con fecha, con año. Y esos hechos históricos
se relacionan con la vida, con las actividades, con la vocación, con todas las cosas que hizo ella mientras estuvo acá. Es muy único, es muy difícil para mí clasificar, creo que para todo el mundo, pero es para mí especialmente muy difícil clasificar la literatura de Monge, porque cada vez que él saca un libro, yo llegué a él por unos cuentos bastante, que creo que podrían calificarse como de horror. Sí, eran bastante como perturbadores, esa es la palabra. De un libro de cuentos que por supuesto que no me acuerdo, algo de, bueno, no me acuerdo del título bien, pero me acuerdo siempre de la portada, que es como una cara, una cabeza sin rostro, una cosa muy rara, pero bueno. Llegué por él con ese libro, después, y me fui a su literatura pensando, este hombre escribe ese tipo de textos. Pues no. Este hombre escribe lo que se le ocurre, y cada vez que saca un título es algo distinto de lo anterior. Para mí ha sido imposible clasificarlo, más allá de decir que su escritura es increíble, es muy única, y este libro, la verdad, es entrañable. Es la historia de este dúo, de esta madre y este hijo, la madre también, por supuesto, desde niña, todo lo que tuvo que pasar siendo una mujer nacida en México, todo el machismo que tuvo que enfrentar, la misoginia, todo lo que tuvo que pelear para poder hacer las cosas con un papá que estaba bastante mal de la cabeza, el caballero, siendo el mismo psiquiatra, y todo lo que su infancia la marcó, las cosas a las que se dedicó después, si no me equivoco, tenían que ver con educación, pero con formación también de niños, niñas. Sus parejas también se habla de ellas, cómo se largó a la vida siendo una adolescente una vez que ya logró separarse del papá, y la mamacita que tampoco era no aportaba mucho, digámoslo. Por lo tanto, la transformación de toda esa gente en personajes resulta muy interesante. La adición de todos los hitos, los hechos históricos también te van atrapando y te van dando más contexto con respecto de lo que ocurre con estos personajes. Es un libro entrañable, está maravillosamente escrito, no me sorprende. Emiliano Monge, uno de mis favoritos, y solamente se los puedo recomendar. Justo antes del final, de Emiliano Monge. Uno de los libros que más me gustaron de los que leí en 2024. Y esto para mí fue como la sorpresa, porque nunca pensé que iba a encontrarme con un libro relacionado con autos, tan fuertemente relacionado con autos, que me fuera a agarrar tanto. Escrito por Alejandro Vázquez Ortiz, el libro es El corredor o Las almas que lleva el diablo. Por supuesto no es un manual de mecánica ni nada por el estilo, que unas cosas que jamás podría leer, pero las carreras, la relación de las personas con sus autos, todo lo que se describe en los autos y lo que ocurre con ellos. Hay algunas partes bien técnicas, que igual, por supuesto que de todas maneras las leí, porque uno se mete tanto en el texto que es finalmente la historia de una carrera. Una cuestión completamente ilegal, que tiene como recompensa, como premio, una gran cantidad de dinero. Mucha gente detrás de este premio, muy tránsfuga. Desde un principio sabemos que todo va a salir mal, pero de todas maneras queremos que salga bien. Queremos que el personaje principal, que es el acerero, queremos que le vaya bien, queremos que logre ganar, que por fin pueda cambiar la vida de él, de su familia, de su hija. Pero sabemos que todo va a salir mal. De todas maneras leemos todo esto porque la escritura, la manera vertiginosa en que está contada esta historia, que termina con un desparramadero de cadáveres, de personajes con los que de todas maneras nos enganchamos, a pesar de que sus historias anteriores a la carrera no se desarrollan del todo.
A pesar de que los malos de repente pueden resultar un poco caricaturescos, porque como no se da mucha historia anterior, no sabemos por qué son tan malos. Entonces, llegar a esta instancia de la maldad que reparten, sobre todo el más viejo, es bastante, puede llegar a ser un poco como caricaturesca. Pero todos los otros personajes, ninguno con nombre propio: la muerta, el acerero, la tortuga, que es un hombre, la borrega, que es un hombre. Tengo los nombres anotados, espérenme. El amarillo, el lobo y un tipo que se dedica al tema de los seguros, que a mí me pareció medio como simbólico del más allá. Capaz que me pasé el rollo sola y nunca tuvo nada que ver con el más allá, pero eso fue lo que yo sentí con ese personaje. Un libro donde el autor logra que uno se enganche y quiera que estos personajes le vaya bien. Yo quería que el acerero le fuera bien, quería que la muerta se quedara con la pareja que encuentra, quería que todo le fuera bien. No es el caso. Pero la manera en que se desarrolla la historia, si están en un momento en que puedan leer sobre accidentes y la manera en que esos accidentes afectan a la gente físicamente, sin sentirse mal, sin tomar el libro y tirarlo lejos, porque ocurre, no se pierdan esta escritura los escritores mexicanos, los colombianos. Yo ya se los he dicho. Tengo un prejuicio muy fuerte con respecto a la literatura mexicana. También se está colando la literatura colombiana. Creo que escriben increíblemente bien, increíblemente bien. Y este libro, este autor que conocí el año pasado, no fue la excepción. No solo para los amantes de los autos. De hecho, yo no tengo ninguna cercanía con automóviles, pero no hay que ser amante de los autos para disfrutar de esta lectura. Hay que estar preparado para sorprenderse y también hay que estar dispuesto a que uno va a pasar un rato así como al borde del asiento, porque uno sabe que acá va a quedar la escoba, sabe que va a quedar la grande, simplemente no sabe cuándo ni cómo. Maravilloso. Maravilloso, El corredor de Alejandro Vázquez Ortiz. No se lo pierdan. Muy, muy bueno. Y hablando de autores colombianos, los colombianos no mexicanos, para mí la llevan dentro de los argentinos también. Hay mucha literatura muy buena en toda Latinoamérica, desde México para abajo. Hay muchas cosas de las que la gente está escribiendo. Y de pronto, por el tema de cómo está en este momento el rubro de los libros dentro de Latinoamérica, cuesta un poco más llegar a saber, llegar a conocer, pero es posible encontrar, siempre es posible encontrar buena, nueva literatura, nueva para mí. Me refiero a Gilmer Mesa, y este es Aranjuez. Creo que tiene por lo menos un par de libros antes publicados también. Y si no me equivoco, uno de ellos también se refiere a algo que ocurrió dentro de este barrio, que es un barrio dentro de Medellín, en Colombia. Un barrio popular que por supuesto ha cambiado con los años, y Gilmer Mesa autoficciona con respecto de las historias de esos cambios que van ocurriendo y que solamente una persona que ha vivido toda la vida dentro de un barrio, dentro de un sector, va notando. Desde los niños, cuando todos eran niños, los distintos caminos que tomaron, los buenos, los malos, lo que pasó con las niñas, que ellos veían así como a la distancia. De nuevo, buenos caminos, malos caminos, de todo. El tema de los narcos, el tema de la delincuencia, un papá que comete una locura que resulta bastante chistosa en realidad con respecto al tema de un robo que hizo en una iglesia, pero que le resultó, y el hijo pudo hacer lo que quería hacer, y para eso, y con eso fue suficiente para ese papá.
El autor también ficcionaliza a partir de la muerte de su propio hermano, de la muerte de otras personas dentro del sector, dentro de Aranjuez, y cómo él mismo ha ido cambiando. Y todo esto, la historia parte después de la muerte de su papá. Y cómo fue que su papá, su familia, llegó primero a Aranjuez, cómo era el barrio cuando ellos llegaron, cómo empezó a cambiar, cómo fue cambiando la vida de todos ellos, dependiendo del trabajo que tuviera el papá o no, también lo que pasaba con otras personas que se quedaban sin trabajo, todo el desarrollo de la vida dentro de este barrio, contado de una historia que te agarra y que te da rabia cuando los buenos son los que terminan mal, y te da gusto cuando los malos son los que terminan mal también. Pero en el fondo te das cuenta de que cualquiera de todos ellos, como cualquiera de todos nosotros, podría haber tomado cualquier camino. Pero ellos nacieron acá. Ellos son de Aranjuez. Y la escritura de este autor, la pluma de este autor, te va llevando por distintos caminos. Todas las historias están conectadas entre ellas, todas las historias que aparecen acá, porque son las historias de su familia, de sus amigos, de crecer en este barrio, de estar en este sector. Maravilloso. A mí, como que tengo que buscar otros adjetivos para describir los libros, pero maravilloso. Realmente me gustó muchísimo, lo leí muy rápido. Hay algunas cosas bien tristes, por supuesto. No es muy esperanzador, creo yo, solamente, y no creo que ese haya sido el objetivo de escribir esta historia. El autor quería contar lo que estaba pasando con los suyos, con cómo era vivir en este barrio, en Aranjuez, en Medellín, Colombia. Otro libro que me gustó muchísimo, y la verdad es que ya empecé a buscar los otros títulos de este autor porque su escritura me gustó muchísimo. Fue una de las que más me gustó del año, de todo lo que leí el año pasado. Se los recomiendo. Gilmer Mesa, este título, cualquier otro título de este autor, este es Aranjuez, y fue uno de mis favoritos del 2024. Y finalmente, autor chileno, periodista. Antes de él, que había leído algo ya me acordé algo de Pinochet. Tengo otros libros de él para leer, pero empecé con Letras torcidas, de Juan Cristóbal Peña. No sé si la reconocen, la foto de la portada. El subtítulo del libro es Un perfil de Mariana Callejas. Por lo que se cuenta en este libro, una persona que siempre se consideró escritora, tengo entendido que sus cuentos, las cosas que alcanzó a publicar, no eran malas. Jamás las he leído. Me da mucha curiosidad leerlas. Después de leer este libro, todavía más. Pero si bien Juan Cristóbal Peña se detiene en todo el tema de la parte literaria, digamos, que era lo que esta persona más destacaba con respecto a ella misma, también habla de todo lo involucrada que estuvo con los organismos de inteligencia chilenos que funcionaron durante la dictadura. Esta mujer estuvo directamente involucrada en las muertes de varias personas, junto con su marido, Michael Townley. No sé si les sonará el nombre. Dos personajes de los que anteriormente yo había escuchado hablar, tenía alguna idea de lo que habían hecho. Aquí sale todo el detalle. La investigación que se hizo acá fue exhaustiva. Se revisaron testimonios, se vieron sentencias, y la verdad es que eran de temer. Más que nada en el caso de ella, porque después de leer este libro quedé con la sensación de que ella realmente podía separar completamente lo que era su vida social, que para ella era muy importante, todo el tema de relacionarse con otros escritores, las famosas tertulias que hacía en su casa.
los talleres literarios con los que se juntaba con varios autores que acá se mencionan, varios de ellos que después de que se supo en qué andaba metida esta mujer se alejaron, algunos se quedaron junto con ella, pero eso fue lo que más me llamó la atención, la manera en que ella lograba separar completamente el tema de vivir en un cuartel. Su casa era un cuartel, donde llegaban las personas importantes dentro de la dictadura. Nunca llegó Pinochet, pero sí llegaron personas que estuvieron a cargo de asesinatos, bombas, atentados, secuestros y en el caso de Carmelo Soria, un asesinato, tortura, asesinato que se produjo dentro de la casa que ella habitaba, ella, su esposo, sus hijos. Una casa que era enorme, que tenía como 3 o 4 pisos, ellos estaban en los pisos de arriba, se supone que nunca escucharon lo que pasó, todo lo que estaba pasando en los sótanos, en la parte de abajo, pero estaba viviendo en un cuartel. La mina recibía las visitas de toda esta gente. Que haya dicho después que no tenía idea de lo que estaba pasando, es como, ¿quién le cree? Pero bueno. Interesantísimo. Para mí fue eso, todo el perfil psicológico de esta mujer, cómo lograba separar todas esas cosas que le estaban ocurriendo, cómo se presentaba ante la sociedad también como una persona como optimista, alegre, la escritora, cuando andaba metida en unas cosas muy turbias y muy horribles. De todas maneras, como les dije, me gustaría mucho poder leer su literatura, solo va a salir de la copucha. Pero esta investigación está buenísima, no podía ser de otro modo porque Juan Cristóbal Peña hace muy buenos trabajos de investigación. Y además escribe muy bien. Se entrevistó personalmente con Mariana Callejas cuando ella estaba mayorcita, pero el autor no se involucra más allá de esas entrevistas. Da varios puntos de vista informados, pero aquí no prima su opinión. Aquí está la historia, aquí están los antecedentes, aquí está el comportamiento y todo el desastre que fueron dejando a su paso estas personas, mientras fueron parte de los grupos de persecución y muerte que hubo durante la dictadura de Pinochet. Muy buen libro, muy bien escrito, mucho detalle. Como investigación, creo que se transforma en un muy buen documento histórico. Y también vamos viendo cómo funcionaba la cabecita de esta persona. Que ojalá que no se repita mucho en ningún momento, la verdad. Letras Torcidas salió el año pasado, lo leí el año pasado, de Juan Cristóbal Peña. Muy buen libro. Quienes estén interesados en este tipo de temas, no se lo pueden perder. Y de nuevo, un documento histórico. Y esos fueron los libros que más me gustaron de los que leí el 2024. Como ya saben, fue un año de adaptación, de estar leyendo en los momentos en que tenía tiempo, en los momentos libres, sobre todo yendo al trabajo en el metro. Pero de todas maneras para este año ya empecé a leer, por supuesto, no puedo estar sin leer. Y espero poder este año ser mucho más activa dentro de este canal, ofrecerles más videos, más reseñas, que hablemos de más libros. Vamos a seguir con lo nuestro. Díganme cuáles fueron los libros que más les gustaron de los que leyeron en el 2024. Si tienen alguna recomendación para el 2025, algo que hayan leído, no dejen de comentarme. Muchas gracias a las personas que se han suscrito a este último tiempo. Seguimos adelante y nos vemos, por supuesto, durante el resto del 2025. Y, por supuesto, a leer.